o Rodri, pues ahí me aparece grabación en curso. Teóricamente tendría que estar grabando. Vamos a ver qué hace ahora. Yo puse grabar, a ver qué pasa. Acabo de poner grabar. ¿Te pidió la nube? ¿Te dijo en su máquina o en la nube? No, no me dijo nada. Así que vamos a ver qué pasa. Por eso, ese es el problema, que no te dice nada y uno se queda chocho pensando que está grabando y cuando vas no está generando. Ese es el problema. Bueno, pero hay un muchacho que también está grabando. Después vemos cómo nos organizamos. No, no vamos a doblegarnos por una cosa así. Hay cosas peores en la vida. Bien, entonces vamos a ver. Acá tienen un producto cartesiano, ¿no? Producto cartesiano son todos los elementos que se pueden fabricar con como pares ordenados, con primer componente en el conjunto A y segunda componente en el conjunto B. Por supuesto que si hago B por A, va a ser distinto, porque no es lo mismo ser primera componente que segunda componente. Por eso se llama a esta situación un par ordenado AB. No importa ser primero a ser segundo. Bien, entonces, les pido para que se convenzan que hagan B por A. Eso lo van a hacer solos. Y van a ver que los pares que se generan haciendo primer componente en B y segundo en A van a ser distintos. Algunos se van a dar cuenta que van a ser los dados vuelta de los que están en A por B. Pero obviamente que no es lo mismo ser menos 1, 1 que ser 1, menos 1. Bueno, entonces acá yo escribí algunas relaciones que van de A en B. Ahora, ¿cuáles relaciones nos van a interesar? Aquellas que sean funciones. Entonces, ¿qué vamos a llamar una función de A en B? Una función de A en B, ya la voy a llamar de la siguiente manera. Es una F, la voy a llamar F, contenida en A por B, es decir, F es una relación pero no cualquier relación, sino que tiene que cumplir algunas condiciones. Si el par XY pertenece a F y el par XZ pertenece a F, entonces Y tiene que ser igual a Z. Es decir, no puede haber dos elementos que empiecen con el mismo X y siendo el Z distinto. Por lo tanto, esta R2 no va a ser función. ¿Por qué no va a ser función? Porque fíjense que en R2 tenemos el par 3,1 y también tenemos el par 3,5. Ambos pares empiezan con el número 3 y terminan con cosas distintas. Entonces, R2 no es función. Eso es una de las cosas que tienen que verificar. Que si el par XY está en la relación y el par XZ está en la relación, la segunda tienen que ser iguales. O sea que R2 no es función porque eso falla. Otra condición que le exigimos para que sea una función es que todos los elementos y segundo, todos los elementos de A, fíjense que la relación está contenida en A por B, ¿no? Todos los elementos de A tienen que ser primer componente de algún par que esté en F. Todos los elementos de A deben ser primera componente de un par que esté
en F. Bueno, ¿por qué esta no es función? ¿Por qué R1 tampoco es función? Bueno, es cierto que al -1 le corresponde un único elemento, al 2 le corresponde un único elemento, pero en A tenemos el 3 y el 2 que no tienen correspondiente. Esta no es función de A en B, no es función de A en B, así es la manera en que hablamos, no es función de A en B, porque el 3 no tiene correspondiente. Todos los elementos de A tienen que ser primera componente o lo que es lo mismo, tener un correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, no toda relación es función. Para ser una función, tiene que ser un subconjunto del producto cartesiano A por B que tiene que cumplir dos relaciones. Todos los elementos de A tienen que tener correspondiente en B y además cada elemento de A tiene que ir a parar a un único lugar. Si hacemos un dibujito, para que algo sea una función de A en B, primero vamos a mirar esto. Vamos a seguir con ese producto cartesiano primero, para buscar alguna función que pudiéramos definir a partir de ese producto cartesiano. Una función podría ser, hay más de una ahí, ¿no? Hay varias. Por ejemplo, una relación que yo voy a llamar F1 podría ser ¿qué tenemos ahí? Al -1, 5, al 3, 5, y al 2, tengo del otro lado 1. Fíjense que el -1, ¿quiénes son los elementos que están en A? A está fabricado con -1, 3 y 2. Al -1 va a parar al 5. El 3 va a parar al 5 y el 2 va a parar al 1. Este elemento va a parar a un único lugar. No confundir con que el -1 y el 3 vayan a parar al 5, ¿no? La exigencia es que no pueda haber dos pares con igual primera componente. La de atrás puede ser igual. Entonces, esta es una función, porque todos los elementos de acá van a parar a algún lugar y ese lugar que van a parar es único. Uno podría hacer lo que se llama un diagrama de Venn, digamos, de funciones, o diagrama de flechas también. Acá pongo el -1, acá pongo el 3, acá pongo el 2, y el B, esto es A. El B es 1 y 5. Entonces, ¿cómo es el dibujo de este F1? Y el -1 va a parar al 5, el 3 también va a parar al 5, y el 2 va a parar al 1. Entonces, fíjense que de cada flecha del conjunto A sale una única flecha. Y esa va a parar a algún elemento de acá. Y de todos los de A tiene que salir una flecha. Entonces, para que algo sea función de un conjunto A un conjunto B, si hacemos un dibujito de flechas, tiene que ser así. De todos los elementos de A tiene que salir una única flecha hacia algún elemento de B. Entonces, no asustarse porque -1 y 3 van al mismo lugar. Esto es una función. Fíjense, cumple. No hay dos pares ordenados que empiecen con la misma X y la de atrás sea distinta, ¿no es cierto? Es decir, el -1 aparece solamente una vez como primer componente. El 3 aparece una sola vez y el 2 aparece una sola vez.
Primera condición, escrita acá. Y después de todos los elementos de A salen flechas, es decir, tienen correspondientes, porque al -1 le corresponde el 5, al 3 le corresponde el 5 y al 2 le corresponde el 5. Como esto es una función, muchas veces se escribe así. F va de A en B. Es una manera sintética de escribir que la función va de A en B. ¿Y cómo está definida esta función? No hay ninguna regla algebraica, pero sí lo que podemos escribir es que f de -1 es igual a 5. F de 3 es igual a 5. Y f de 2 es igual a 1. Entonces nosotros decimos f de -1, otra manera de expresar lo mismo sería el correspondiente por f de lo que venga acá adentro. El correspondiente por f de -1 es 5. El correspondiente de 3 por f es 5. El correspondiente de 2 por f es 1. Entonces, esta es un ejemplo de función. ¿Es la única que puedo tener definida en ese A por B? No. Fíjense que no. Yo podría tener otra. Hay varias más. No infinitas, pero varias más. Por ejemplo, también sería función si yo empiezo pensando, ¿a dónde mandó al -1? Y al -1 no tengo muchos candidatos, ¿no es cierto? Lo puedo mandar. B es 1, 5, o sea que lo podría mandar al 1. ¿Está bien? Al 3 lo tengo que mandar a algún lugar, lo podría mandar al 5. Y al 2 lo podría mandar o al 1 o al 5, porque cada elemento de A tiene que tener su correspondiente. Lo tengo que mandar a algún elemento por F, o sea, qué sé yo, el 1. Por supuesto que como estos elementos son más que los que tiene B, se van a tener que repetir, ¿no? Se van a tener que repetir. Porque hay más acá que los que puedo elegir de este lado, ¿no? Entonces, esa es una función. Otra función podría ser que todos vayan a parar al mismo lugar. Eso está permitido. Todos, por ejemplo, van al 1. Una función como esta, que todos van al mismo lugar, se llama función constante. Vamos a dibujar esta. El dibujito de esta sería que todos van a parar al 1. Por eso se llama constante. Todos van al mismo lugar. Esa función, cuya gráfica es F2, la gráfica de la función es el conjunto de los pares ordenados y el dibujo o el gráfico de la función es este, ¿no? La gráfica es el conjunto de los pares ordenados y el gráfico de flechas sería ese. Fíjense que de todos los elementos de A sale una única flecha hacia algún elemento de B. Tiene que salir una única flecha de todos los de A. Eso es tener una función de A en B. Entonces, vamos a hacer algunos diagramas de flechas para ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer otra cosa, ¿no? Pongamos A, B, C, 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Entonces yo digo, bueno, vamos a definir una función de este conjunto A en este conjunto B. Entonces quiero definir una G que sea función de A en B. Si pienso en las flechitas, es como me va a ayudar a definirla. Entonces, de cada uno de los elementos de A, es decir, los 3 puntitos que tengo A, tienen que salir. ¿Cuántas flechas tienen que salir?
¿Cuántas flechas tienen que salir? 3 flechas. El elemento de A. 3 ¿Cuántas? flechas. De cada elemento de A, ¿cuántas flechas tiene que salir? Una. Una sola. De cada elemento de A, fíjense que tiene que salir una sola. Porque esta condición Claro. dice que si tengo el par XY en el dibujo y tengo el par XZ en el dibujo, los de atrás tienen que ser iguales. Entonces las flechas tienen que ser únicas, ¿no? Entonces podría ser que a A, por ejemplo, lo mande al 2, que al B lo mande al 3 y que al C lo mande al 1. Entonces, fíjense que esto lo podríamos escribir así, que G de A vale 2, que G de B vale 3, G de C vale 1. Esa es una función de A en B. Otra, para que vean que hay un montón de variantes, un montón no tantas, pero bueno, a mí me encanta exagerar la vida. 1, 2, Profe, una pregunta. 3. ¿Sí? ¿Por qué A y B, A está con el 2, B está con el 3? Porque se me ocurrió. Ah, está bien. Pero Sí. A está con un número, B con un número y C con un número solo. Sí, tiene que ser así, porque cada uno de los tiene que partir una flecha. Bueno, ¿a dónde parte? Es donde nosotros queramos, en este caso, cumpliendo la condición de que sea una función. Entonces tenemos A, tenemos B. Entonces vamos a ver, yo ahora voy a hacer algo y ustedes me van a decir si es función o no. Voy a hacer un diagrama de flechas y ustedes me van a decir si es función o no. ¿Por qué hay 3 en vez de, por qué hay 4 en vez de 3? ¿Dónde? Arriba, ¿por qué pones el 4 solo? ¿No puedes poner 1, 2, 3 nada más? Sí, podría haber puesto, pero a mí se me ocurrió este. Ah, está bien. ¿Y el 4 qué hace? Y el 4 está viviendo tranquilo, ¿eh? No está casado con nadie. Está bien. Esta es una función H es una función de A en B. No veo muy bien, pero parece que sí. ¿Qué les parece? De todos los elementos de A, ¿flechas? Sí, ¿no? Sí, de los 3 salen flechas y sale una flecha cada uno. Sale Sería flecha una o no. Sería una función. ¿Le parece? ¿Le parece que sale una única flecha? No. Eh, Del primer componente de arriba salen dos flechas. salen 2. Recién Por lo lo vi. tanto, no es función. No vi ese, no se veía bien. Muy bien, no se permite la bigamia acá. Un elemento no puede tener más de un correspondiente. ¿De acuerdo? Todos los elementos tienen un correspondiente, pero el correspondiente debe ser único. Entonces esto no es función, porque la H de A sería 1 y H de A también sería 2. Por lo tanto, fíjense que esto, si yo escribiera un gráfico, sería que tengo el par A1 y tengo el par A2. Estos estarían en la gráfica de H. ¿No? H, si pienso en el subconjunto de A por B, que está definido a partir del dibujo, yo puedo hacer la gráfica. Entonces tendríamos los pares A1, A2, B3 y C4. ¿Y qué nos pasa? Tenemos prohibido que haya dos pares que empiecen con A y terminen distintos. Este termina en 1
y este otro que también empieza con A termina en 2. Por lo tanto, no es función. ¿Entendido? No es función. Entonces, de cada elemento, sí, espera, de cada elemento de A tiene que partir una flecha. Una única flecha de cada uno de los de A. En los de B, como es en este ejemplo, me puede quedar alguno sin correspondiente. Eso me va a pasar siempre en conjuntos finitos, si es que este conjunto es más chiquito que este, ¿no? Es la pregunta que hacía uno de los compañeros. Bueno, el 4 no le llega nada. No, ahí no importa que no le llegue nada. ¿No? Acá me pueden quedar elementos sueltos. Donde no me pueden quedar elementos sueltos es en el conjunto de partida. De A tienen que salir siempre flechas. ¿Cuántas flechas? Una. No más. Esto no es función porque de A salen 2. Sí, ahora, ¿quién quería preguntar? Yo. Acá. ¿Qué pasaría si salen de A y B, van para el 1? No pasa nada, está bien. Eso funciona. Seguiría siendo una función. Sí, si los demás salen algunas, sí. Vamos a hacer otro dibujito, ¿no? Porque ahí está 1 con 1, pero si ponele que A, B, C van a 1. A ver, acá es A, B, C, y acá tengo 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, E, vamos a dibujarlas con rojitos. Eso funciona. Esta función J de A en B es función. De todos los de A sale una única flecha. Es una función constante. Todos van a parar al mismo lugar. Entonces, para ver si es la siempre hay que fijarse en las letras. Si tienen que ir a 1 sí o sí, y no importa. Exactamente. Hay que fijarse en el conjunto de partida. Fíjate que todas las condiciones son sobre el conjunto de partida, en realidad, para hablar de función. Todos los elementos de A tienen que ser primera componente de algún elemento que esté en el gráfico o la gráfica. Y después, si dos pares están en F, entonces los de atrás tienen que ser iguales. Si yo quiero, voy a escribir, esperen que están escribiendo esto, J de B también vale 2 y J de C también vale 2. Si hago una gráfica J que representa esta función, serían los pares A2, B2 y C2. Todos los elementos de A son primera componente de algún par que está en la J gráfica, ¿no? Y el de atrás, en este caso, siempre es 2. Y está, cada uno de los de A está una única vez. Bueno, eso sería una función que no es algebraica. ¿En qué sentido? No tiene una definición numérica como para poder expresar qué relación hay entre estas letras y estos números, ¿no? Bueno, ahora, general, en matemáticas, nosotros trabajamos con funciones que ligan subconjuntos del producto real de R2. Es decir, son funciones que parten de algún conjunto contenido en los reales a otro conjunto contenido en los reales. Entonces, supongamos que tenemos una función que decimos que va del conjunto de los X, tal que X es mayor o igual que 1 y menor o igual que 2, real, a el conjunto de los reales. Es decir, no estoy tomando acá como dominio, este es mi conjunto A. No son todos los reales, son algunos. Son los que están, acá tengo el 0, acá tengo el 1, acá tengo el 2,
mi conjunto A es este. Y la voy a definir de la siguiente manera. Voy a decir que a cada X que pertenezca a, f de X es 2X. Entonces, f va de este intervalo a R. También podría haber escrito así. En lugar de A escrito así, lo podría haber escrito el intervalo 1, 2 cerrado a los reales. Y la ley de formación, es decir, la gráfica, sería eso. Acá yo no voy a poder escribir una F completa. No la voy a poder escribir toda. ¿Por qué? Y porque hay infinitos números reales en el intervalo 1, 2. Entonces, uno lo que hace es escribir así. Es el conjunto de los X y al que X pertenece al intervalo 1, 2, e Y es 2X. ¿Está bien? A cada elemento lo mando a su doble. Esa sería la gráfica. Esto está contenido, fíjense, esta F está contenida en el producto cartesiano 1, 2 por R. La primer componente se mueve adentro del intervalo 1, 2 y la segunda en R. Bueno, vamos a calcular algunos elementos que están acá. Vamos a calcular algunos, no voy a poder calcular todos, porque el intervalo 1, 2 real tiene infinitos elementos. Entonces, por ejemplo, f de 1, ¿dónde va a parar? Y bueno, va a parar al 2. F de 3/4, ¿no es cierto? 3/4 más grande, 4/3 quise poner. F de 4/3, ¿a dónde va a parar? Y va a parar a 2 por 4/3, ¿está bien? 4/3 es más grande que 1 y más chico que 2, o sea que esto da 8/3. Cosas que estén en el 1, 2, por ejemplo, 1,5, ¿no es cierto? Que es 3 medios. F de 3 medios va a ser 2 por 3 medios, eso nos va a dar 3, etc. Puedo escribir algunos, escribir todos. Ahora, ¿cómo justifico que esto es una función? Ahí es más difícil. Es más difícil que en el diagrama de los dibujitos, ¿no? Yo tengo que decir que cualquiera sea el elemento que está en este conjunto, tiene un correspondiente en este, determinado por esta ley de formación, y que ese correspondiente es único. Tengo que decir todo eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo digo todo eso? Acá hice algunos ejemplos y me doy cuenta. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo decimos. Si X pertenece al intervalo 1, 2, es un número real, obviamente, que es un número real que está entre 1 y 2, y lo que ocurre es que todo número real multiplicado por 2 es también un número real. Y además, cuando uno multiplica por 2, el resultado no solo que es un número real, sino que es un número real único. Si hago 2 por 3, me da 6. Si hago 2 por 7, me da 14. Es decir, independientemente, estoy clarificando que es que dado un número real cualquiera, cuando ustedes lo multiplican por 2, siempre va a dar un único resultado, ¿no? La multiplicación, dado 2 reales, X por Y tiene un único resultado. Bueno, acá lo que hacemos es tomar un número real en el intervalo 1, 2
lo tenemos que multiplicar por 2 porque así está definida la ley de formación y tenemos que analizar cuántos resultados tiene y si ese resultado es un número real. Y efectivamente eso pasa. Es decir, si X es un número real, esté en el 1, 2, cuando lo multiplico por 2, va a darme también un número real y un único resultado. Por lo tanto, efectivamente, lo que he definido como f del intervalo 1, 2 a r, cuya ley de formación de la función es que a f de x le corresponde 2x, me da un único resultado y es una función. Esta la puedo dibujar. La puedo dibujar. Entonces, fíjense que... Profe, ¿Sí? ¿por qué era multiplicado por 2? Porque dije que la ley de formación era esa. Y a cada x lo multiplicás por 2. Ok. ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí. Bien. Bueno, entonces, vamos a hacer un dibujo. Entonces, esto ustedes ya lo saben. Hemos trabajado con varias cosas. Fíjense que uno piensa que son los pares x, y, donde y no es otra cosa que f de x. Esto que están teniendo son los pares x, 2x. ¿Y qué significa y igual 2x? ¿Qué es y igual 2x? ¿Qué es y igual 2x? ¿Vieron algo de la forma y igual 2x? ¿No es una recta? Ah, bueno. Vamos a ver si es una recta. Tengo que, el x nuestro tiene que estar en el intervalo 1, 2. Entonces vamos a dibujar el intervalo 1, 2. Un poco exagerado. Este es el intervalo 1, 2. A cada uno de los elementos de acá lo tenemos que mandar a su doble. Entonces, f de 1 es 2 por 1, 2. F de 2 es 2 por 2, 4. Bueno, entonces, el primer elemento va al 2. Acá tenemos el 2, acá tenemos el 4. Un poquito más grande. Acá tenemos el 4. Entonces, el 1 va al 2, el 2 va al 4, y podríamos hacer algunos más del medio, ¿no? Pero todos los que están acá van a tener su correspondiente y único. Entonces, lo que me va a dar, más que una recta, es un segmento, chicos. Me va a dar nada más que este pedacito. ¿Está bien? Ese es el dibujo, porque el intervalo es no toda R, sino que nos dan nada más, nos dan como dominio el intervalo 1, 2. Y va a caer adentro de los reales, sí, pero el dibujo que me obtengo es nada más que este segmento. ¿Por qué? Porque la X se puede mover adentro de este intervalo. Sería muy distinto, pero muy distinto, si me dijeran una función así. Una G que fuera de R en R y tal que G de X fuera 2X. Dado un número real cualquiera, su doble es único. Pero ahora el dominio de G es todo R. El dominio de G es todo R. Entonces, lo que vamos a tener es, para cualquier X, vamos a tener que tener su doble. Entonces voy a poder poner acá, me va a dar menos 2. O sea que la recta va a ser esta. Ahí sí tengo la recta
completa. Esta es la imagen. Es decir, ¿a dónde fue a parar? Bueno, fue a parar a toda la recta. Aquí toda la recta igual 2x. En cambio acá, como el dominio es un intervalo, el resultado de aplicarle a los elementos de este intervalo la ley de formación me da este segmento. Miren qué pasa si ahora voy a borrar, porque acá dibujo mejor y con color se ve mejor. Entonces, ¿se entendió la diferencia? Antes de borrar lo que voy a borrar, ¿se entendió la diferencia entre este y este? Bueno, ahora después vemos uno que no se cumple en la primera condición. Bien. ¿Se entendió la diferencia? Acá cambié el dominio. Entonces, obviamente que el dibujito es otro. Son infinitos, sí, son infinitos, pero todos van a estar, el conjunto de llegada va a estar entre 2 y 4 la imagen, aunque el conjunto de llegada sea todos los reales. Llega a cualquier real, pero no a todos, sino que a los que están entre 2 y 4. Vamos a mirar otro ejemplo. Vamos a mirar un H que vaya del 1, 2, 3, 4 a los reales, tal que h de x sea 2x. Entonces, yo tengo que calcular el doble de estos números nada más. Es decir, yo tengo que calcular h de 1, h de 2, h de 3 y h de 4. El resultado nos va a dar 2, 4, 6 y 8. Si dibujo, el A es el 1, 2, 3, 4. ¿Y a dónde van a parar estos elementos? El 1 va a parar al 2. El 2 va a parar al 4. El 3 va a parar al 6. Y el 4 va a parar al 8. Es decir, ¿a dónde van a parar los elementos? A estos puntitos. Y nada más que a esos. Es decir, la gráfica de esta función, cuyo dibujo es lo que hicimos, no son todos los pares ordenados que están en un segmento. Fíjense que la gráfica H, le vamos a poner, son los pares 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. Y nada más. Entonces, ojo con las funciones. En la función me importa el dominio, el conjunto de llegada y la ley de formación. Esta F, que va del intervalo 1, 2 a R, lo que hace es cada elemento de A lo manda a su doble. Esta H, que va de este subconjunto de los naturales, a cada elemento lo manda a su doble. Su dibujo son estos 4 puntos y nada más. La otra, ¿se acuerdan la G que vimos recién? Que iba de R en R, y definida como G de X, 2X, me daba toda una recta. Acá no tengo derecho a unir los puntos, porque la función está definida sobre 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar otra a pedido de un compañero. Supongamos, vamos a hacer una de pelotita.
Así es más fácil de que clarificar lo que quiere él. Supongamos que tenemos 1, 2, 3. Y acá tenemos 1, bueno, vamos a ponerle letras A, B y C. Esto, si este es A y este es B, esto no es una función de A en B, porque el 3 no va a parar a ningún lado. El chico me pidió una que le fallara la primera condición. No todos los de A van a parar algún elemento de B. Entonces, el 3 no va a parar a ningún lado, o sea que no cumple la segunda condición. Y para que no cumpla la primera, tendría que ser, por ejemplo, que el 2 va a parar, además del B, va a parar al C, y el 3, por ejemplo, va a parar al C. Esta cumple la segunda, de todos los de A salen flechas, pero no cumple la primera condición, que es que el 2 va a parar a 2 elementos distintos. ¿Te quedó claro ahora? ¿Quién es ese chico? Oh, se me fallaron. ¿Ahora quedó bien? ¿Sí? Creo que era Rodríguez. No, era Luis Romero. Luis Romero, ¿ahora sí? Bien. Entonces, ¿esta por qué no funciona? Porque el 2 va a parar a 2 lugares distintos. Si saco este lazo, no funciona por ninguna de las, no cumple ninguna de las dos cosas, ¿no? El 3 no va a parar a ningún lado y hay un elemento que va a parar a 2. Este no es función bajo ningún aspecto, no cumple ni 1 ni 2. ¿Bien? Lo que me importa es que me hayan entendido esto que está acá, ¿eh? Es decir, la diferencia que hay. La ley de formación siempre es la misma. Fíjense, siempre a X lo mando a 2X. La ley de formación siempre es la misma. Pero si yo cambio el dominio, ya la función es distinta. Si cambiamos el dominio, estamos hablando de otra cosa. Es decir, una función está definida por el dominio, por la ley de por el dominio, el codominio y la ley de formación. Todo eso influye para tener una función de A en B. Es decir, fíjense que uno dice una función de A en B. Es decir, importa A, importa B y cómo está definida la regla de formación. Acá, cuando son dibujitos así, no hay ninguna regla algebraica. Allá hice un ejemplo con una regla algebraica. Bien. ¿Se entendió entonces lo que es una función? Para todos, pregunta. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué otra cosa se les ocurre preguntar? ¿Hay algún otro ejercicio? ¿Más atrasado o más adelantado? Fíjense que no todo lo de función lo vamos a dar, ¿no? Miren bien en el cronograma. En el cronograma dice que no vamos a dar ni subyectiva ni inyectiva y por lo tanto tampoco biyectiva, ¿eh? Es decir, solamente vamos a trabajar con definición de función, que es decir, entender bien qué cosa es una función de un conjunto en otro. Es una ley de formación en algunos momentos, cuando es entre conjuntos numéricos a veces tenemos una ley de formación. ¿Para qué usarías una función? Bueno, muchas cosas que vamos a seguir viendo van a ser funciones. Por ejemplo, las funciones booleanas van a ser funciones. También son funciones las operaciones entre números.
Es decir, la suma es una función binaria. Dados dos números, le hago corresponder su resultado. Entonces, lo que no vamos a ver, está preguntando un chico, ¿qué es lo que no vamos a ver? Ni funciones inyectivas, ni surjectivas, ni biyectivas. Esa es la parte que no vemos, y por lo tanto no vemos función inversa. Creo que está dicho en el cronograma hasta qué página es que vamos a ver las cosas. Sí, además, luego en Mate 2 van a trabajar con funciones permanentemente, ¿no? Yo me limité nada más a contarles dónde lo veíamos acá, dónde lo usábamos. Bueno, a ver, ¿otra duda? Bueno, vamos a mirar un ejemplo que se me ocurre a mí presentarles. Supongamos que tenemos la siguiente ley de formación. Yo les doy una ley de formación y les voy a decir que me digan cuál es el mayor conjunto numérico que esa ley puede estar definida. Es decir, supongamos que tenemos h de x igual a x al cuadrado más 1 sobre x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces les digo, hallar a contenido en los reales, a el mayor conjunto posible en términos de contención, tal que pueda ser dominio de H. Es decir, que con esta ley de formación yo quiero definir una función que vaya de A en los reales. Esta es la ley de formación. Y les pregunto, ¿cuál es el mayor conjunto, subconjunto de números reales que sirva como dominio de H? ¿Hay algún impedimento ahí para que el resultado sea un número real? La idea es que cada número real... ¿Cómo? Ay, Adrián. Se acopla tu micrófono. Se produce un acople. A ver, ¿lo podés escribir? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que no sabemos hacer en matemática? ¿Dividir por 0? Dividir por 0, ¿no? Entonces, si no sabemos dividir por 0, ¿qué es lo que no puede ser 0? X menos 1 al cuadrado tiene que ser distinto de 0. Entonces, nos planteamos cuándo es 0. X menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es 0? Bueno, esto es 0 si x menos 1 es igual a 0.
¿cierto? Si x menos 1 es igual a 0, x menos 1 al cuadrado es 0. Y si x menos 1 al cuadrado es 0, calculamos la raíz cuadrada de 0 y nos da 0, ¿no? Único valor en este caso. X, entonces, ¿cuánto vale x? Si x menos 1 es 0, ¿cuánto vale x? 1, muy bien. Entonces, ¿quién puede ser el A? ¿Quién puede ser el A? ¿Qué es lo Todo que lo no que cabe puede? menos 1. R menos 1, muy bien. Fíjense que cualquiera sea el número real, cuando lo elevan al cuadrado, el resultado es único. Le suman 1, el resultado es único, y lo dividen por x menos 1, que no va a ser 0 porque x es distinto de 1, entonces este es el mayor conjunto donde esta ley tiene sentido y su resultado es único. ¿No? Es decir, dado cualquier número real distinto de 1, entonces el resultado de esta operación va a ser único. ¿Cómo se justifica lo que dije? Dado un número real no 1, x cuadrado más 1 tiene un único resultado, porque es el producto de x por x, va a ser único, le sumo 1, va a ser único. Y lo divido por un único número real, porque al x le saco un 1, sigue siendo un número real único, porque la operación de resta me da un único resultado, lo elevo al cuadrado, va a ser única la solución, entonces la división de dos números reales tiene un único resultado. Muy bien. Comentario. Ahí lo solucioné fácil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tuvieran lo siguiente? Si tuvieran t de x de r, t de r en r y t de x igual a la raíz cuadrada de x. ¿Qué opinan? ¿Eso es una función? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, t de 4 sería la raíz cuadrada de 4. T de 16. Estoy dando algunos ejemplos para que ustedes sea fácil. Raíz cuadrada de 16. ¿Cuáles son los números que al cuadrado dan 4? 2 o menos 2. Acá tenemos 4 o menos 4. Por lo tanto, esto no es una función. Fíjense que ustedes, eso ya lo saben, de alguna manera, porque ¿qué sería igual raíz cuadrada de x? Me estoy quedando sin tinta en este marcador. Y igual raíz cuadrada de x. Esto es lo mismo que tener que y al cuadrado es x. Y esto es un viejo conocido de ustedes que se llama parábola. Es una parábola de eje paralelo al x y vértice en el origen. Entonces el dibujito es este. Entonces, miren lo que les ocurre. Que salvo para acá, entonces, para este x tienen este resultado y este resultado. Para este x tienen este resultado y este resultado. ¿Está bien? Para este x tienen este resultado y este resultado. Por más que limiten, porque si tiene que ser raíz cuadrada, no puede ser para cualquier r, ¿no? Porque la raíz cuadrada de menos 8 no la pueden calcular. O sea que aunque le pongamos raíz r positivo para que me dé este dibujo,
para cada número real positivo, la raíz tiene dos soluciones. Y si pongo como dominio todos los reales, podría tener esta cosa que no tiene solución. Entonces, si dejo como dominio todos los reales, no es función, porque no todo número real tiene raíz cuadrada. Si mejoro un poco y pongo los reales positivos, me da que cada elemento tiene dos correspondientes. Eso lo sabemos del capítulo anterior, ¿no? Este es el eje Y, este es el eje X. Entonces, la parábola, esto que tenemos acá, se condice con la parábola de vértice en el origen y eje paralelo al X. Entonces, cada número real positivo tendría dos correspondientes. Claro, profe, pero en ese caso no se puede hacer algo como para limitar una de las dos ramas, o sea, que sea Sí, claro, una rama es otra superior a la rama función. inferior. Muy bien la idea, pero sería otra función, Robertino. Yo ¿Y para se le que- pusieron más adelante? ¿Eh? ¿Un más adelante de la raíz? ¿Estaría bien para solucionar Claro, eso? si pongo más adelante o pongo un valor absoluto, ¿está bien? Entonces, si pongo valor absoluto o un más adelante, me va a dar. Suponete que pones un más adelante, entonces lo único que te queda es eso en el dibujo, ¿no? Te da la parte de arriba. Pero entonces ya es otra función. Si le pongo un más adelante y pensar nada más que en la rama positiva, ya cambié la función, porque le cambié la ley de definición. O si no, por ejemplo, podríamos poner un menos adelante. Pero ya no es la que teníamos antes, t de x igual a raíz cuadrada de x. Cualquier modificación que yo haga, cambié la función, porque le cambié la definición. No es lo mismo tener más o tener menos, a tener raíz. ¿Entendido? Sí, Entonces, profe, pero es que creo que hay que hacerlo eso, porque si no, no puede contar no, como no, función. no hay que hacerlo. No, no hay por qué hacerlo. Si te piden la pregunta, ¿esto es una función? No es función. Ah, No, está bien. No, yo lo decía por el solo hecho que pensé que tenía como que, por ejemplo, transformarla para que sea una función o algo así. bueno, eso es otro problema. Entonces, ese es otro problema. Si me dicen, ¿en qué conjunto, primero, en qué conjunto puede definir cuál es el mayor conjunto A? Parecido a este ejercicio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mayor conjunto A para que la h de x igual a raíz cuadrada de x sea una función? Entonces ahí empiezo a pensar, ¿bien? Que puede ser el dominio de h para que sea función. Entonces, bueno, ahí empiezo. Bueno, A va a tener que ser reales positivos. Van a tener que ser los reales positivos, porque la cantidad subradical tiene que ser positiva. Pero después tengo que pensar que tengo que limitar un poco acá la cosa. Tengo dos maneras de escribirlo. Puedo escribir, fíjense así. Esto les queda para pensar. Fíjense que yo podría escribir que va H, va de los R positivos, y acá voy a poner B, de A en B, y voy a poner R positivo. Entonces ahí yo estoy pidiendo que vaya a la rama de arriba, que sería aquel dibujito. O si no, otra alternativa sería de R más a R menos. Es decir, que vaya a los reales negativos. Que vaya a los reales negativos con esa ley de formación, entonces me quedaría otra función. ¿Se dan cuenta? Que si cambiamos dominio o codominio o ley de formación, cambiamos de función. Eso es lo que hay que entender. La ley de formación va a ser la misma, pero
A esta la voy a llamar H1 y a esta la voy a llamar H2. El dibujito de H1, sería esto. Y el dibujito de H2 sería esto. Es decir, son la rama de arriba de la parábola o la rama de abajo de la parábola. No puedo dejar la parábola completa, porque si dejo la parábola completa, a cada elemento le corresponden 2. Pero son estas dos funciones donde H1 de X es raíz de X. Y en este dibujo, H2 de X es raíz de X, y en este dibujo, porque le estoy exigiendo que vaya a los positivos H1 y H2 le estoy exigiendo que vaya a los negativos. Lo que importa es que vean que son funciones distintas. A ver, ¿qué es lo que no distinguís, Adrián? ¿No ves o no entendés la diferencia entre una función y otra? A ver, no veo que me está... Ah, el pizarrón. Era. Porque tuve que escribir con rojo porque el negro no tengo. A ver. H1 va a los reales positivos. Entonces, acordate que las ramas de la parábola, mejor dicho, la definición de parábola te daba que a todos los números reales le correspondía su raíz cuadrada. Entonces te daban dos valores. Entonces vos te querés quedar con los positivos o te querés quedar con los negativos para así cada elemento tiene un único correspondiente. A ver si el verde lo ves mejor. Entonces, si vos le estás exigiendo que vayan los positivos, entonces la raíz cuadrada de 4 lo único que puede ser es 2. La raíz cuadrada de 16 puede ser 4, porque vos le estás exigiendo que vayan los positivos. En este caso, para H2, le estás exigiendo que vayan los negativos. Entonces, la raíz cuadrada de 4 tiene que ser nada más que el menos 2. La raíz cuadrada, acá el dibujo sería este. Bueno, pensemos que eso es la parábola. Sería la rama que queda por abajo del eje X. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, entonces, terminamos por hoy acá. Después me tengo que poner... ¿Quién me mandó? ¿Quién grabó? A ver, si a Silvana no le quedó la grabación, había un chico que había dicho que estaba grabando. Bueno, yo estoy grabando, voy a parar de grabar entonces, a ver qué pasa. Sí. Igual el pibe que grabó, que era Raúl,